Hoy vamos a hablar del proceso de análisis de las investigaciones fenomenológicas. Cuando nosotros vamos a hacer el análisis de la investigación fenomenológica, debemos señalar que esta comienza en el momento en que se ha obtenido la información. En una investigación fenomenológica, lo normal es que nosotros obtengamos la información por parte de las personas que han tenido la vivencia o han tenido la experiencia que en un momento determinado es objeto de interés por parte de un investigador o de un grupo de investigadores. Cuando ya se ha logrado tener esa información, lo que sigue entonces a continuación es el proceso de análisis de la misma. Y para esto nosotros vamos hoy a hablar de cuáles son esas diferentes etapas o momentos del análisis de la información cualitativa y especialmente de la información fenomenológica. ¿Qué es lo primero que normalmente nosotros debemos tener muy claro y muy preciso? Todo lo que tenga que ver con la técnica de recolección de la información. Normalmente en una fenomenología nosotros vamos a encontrar que la técnica por excelencia va a ser la entrevista semiestructurada. Entonces, pues obviamente me van a decir que esa técnica va a ser la entrevista semiestructurada o va a ser algún tipo de observación la que se va a utilizar para recoger la información. Me van a dar los aspectos más puntuales de esa información. Me van a decir, por ejemplo, si es una entrevista semiestructurada. Algunas veces los artículos de investigación traen incluso hasta el formato de la entrevista, las preguntas que se le hicieron a los informantes o por lo menos las categorías iniciales con las cuales se trabajaron en términos de la información que se estaba buscando. Me van a dar una buena descripción de los informantes, me van a decir cuántas personas finalmente fueron las que participaron dentro de la recolección de la información, cuáles eran las principales características de este grupo poblacional, cuáles fueron los criterios de inclusión y exclusión para saber muy bien cuál fue la delimitación que se hizo con la población. Recuerden que en una fenomenología habíamos dicho que lo normal es que sea entre 5 y 25 informantes, que en raras ocasiones uno observa fenomenologías que son con más o con menos, pero que normalmente esa es como la media de informantes que te vas a encontrar en una fenomenología. Y es muy importante que también nos digan cuánto es el tiempo de duración de la entrevista. Después de que tú tengas todas las entrevistas ya realizadas, lo que vas a hacer es hacer la transcripción. Esa transcripción es de manera textual. Se debe transcribir absolutamente toda la entrevista a un formato impreso. Y ya se van a dar cuenta por qué. Aquí normalmente nosotros hoy contamos con muchos software que nos van a permitir hacer un muy buen ejercicio de transcripción. Pues el más común de todos es el de Microsoft Word. Nosotros cada vez encontramos que estos software son mucho más fidedignos en estas transcripciones, lo hacen de una manera cada vez más depurada, con menos errores y con un alto porcentaje de credibilidad, pues como en lo que están transcribiendo. En ese sentido, es muy importante que todas las entrevistas estén transcritas y estén transcritas de la mejor manera posible. Obviamente, cuando nosotros decimos la transcripción, pues se transcribe el texto, pero recuerden que muchas veces el lenguaje, el lenguaje hablado, cuando tú lo llevas al lenguaje escrito, cuando tú lo llevas al ejercicio del papel, muchas veces también es muy importante no solamente la redacción como tal, sino la sintaxis y todo lo que tiene que ver con la parte de redacción en términos de la estilística, ¿cierto? Entonces ahí, porque muchas veces una transcripción lineal también le hace que se pierda el sentido del texto. Por eso, aunque estos software pueden ser muy buenos en ese ejercicio, a mí me parece que es muy enriquecedor cuando es la persona que hizo la entrevista, porque cuando tú la escuchas y la transcribes, muchas veces recuerdas la gestualidad, muchas veces tú en la escucha de la entrevista miras la acentuación, miras los énfasis que las personas colocan en determinadas palabras o en determinadas oraciones y que hacen parte
como del sentido general del texto, ¿cierto? El texto no se interpreta en su literalidad por las palabras, sino que hay un lenguaje no verbal, pero también hay una sintaxis que hacen parte del sentido del texto y que es muy importante no desconocerlo dentro de estos ejercicios de análisis de la información cualitativa en una fenomenología. Eh, Después de que usted ya hizo el ejercicio de transcribir absolutamente toda la entrevista, pues entonces comenzamos con el análisis de la información. En este momento lo que se hace es una codificación, que quiere decir una selección de temas con base en los datos que se tienen. Nosotros aquí cuando decimos temas es que en la medida que el investigador va leyendo, va encontrando en la información que le entregó el entrevistado, va encontrando ideas y conceptos que para él pueden ser muy importantes y que de una u otra manera pueden alumbrar la problemática sobre la cual se está indagando. Y esto se hace en un primer ejercicio de lectura. Entonces tú vas seleccionando esos fragmentos del texto que para ti son importantes y que te llevan a intuir que ahí puede haber elementos muy importantes para que más adelante los puedas analizar. Y eso es lo que nosotros vamos a llamar el dato, ¿cierto? Y se consideran importantes para el estudio porque estos datos nos pueden ayudar a brindar una mejor comprensión del tema o del problema de investigación. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta primera parte? En esta primera parte lo que uno hace es organizar la información que los entrevistados le están dando a uno sobre el tema, sobre la problemática o la pregunta de investigación que se tiene. Cuando tú te vas a la parte teórica dentro de la investigación fenomenológica, te encuentras que a esto se le va a llamar la horizontalización. En estas investigaciones fenomenológicas, esta parte de la horizontalización es lo primero que uno hace cuando el propósito es la organización de la información, ¿cierto? Y se trata de describir el significado común para varios individuos de sus experiencias, por eso es una fenomenología. El sujeto es quien tiene la experiencia de ese fenómeno, por eso es un trabajo que es de tipo inductivo y se hace inicialmente haciendo una descripción de lo esencial de la experiencia que la persona me ha narrado. De ahí que yo me voy al texto escrito y trato de buscar, como decíamos ahorita, los datos más significativos que me estén dando cuenta de, ¿cierto? A esa persona de qué fue lo que experimentó y cómo fue y cómo fue lo que experimentó. Y sobre estas sobre estas dos condiciones, nosotros vamos identificando lo que como investigadores consideramos que es lo más significativo a partir de lo que el otro a partir de lo que el otro me ha narrado. Y cuando yo digo que nosotros simplemente lo que hacemos es esa identificación, porque finalmente la fuente siempre va a ser el informante. Por eso decíamos ahorita que tiene un carácter eminentemente inductivo. Entonces, la persona, ¿qué es lo que hace? Lo que ustedes ven aquí en la diapositiva. Cuando yo ya digité la entrevista, yo voy y empiezo como a buscar las citas de lo que considero es lo más importante de lo que la persona me informó, en este caso de lo que el entrevistado me dio como información. Entonces, esta es una investigación, esta es una investigación que hicimos hace ya un par de años con estudiantes de medicina frente a la comunicación con los pacientes. Entonces, frente a la primera pregunta, vamos, ¿cierto?, a iniciar esta entrevista. Quisieras que en un principio me contaras qué piensas del desarrollo de esa comunicación, cómo se desarrolla esa comunicación entre los estudiantes de medicina y en el caso tuyo, cómo ha sido, cómo se ha desarrollado este proceso durante esos años que has estado acá en la Facultad de Medicina. Y el estudiante responde, dentro de toda la respuesta, miren que yo elijo esta primera cita. Mi, pro- mi proceso, yo digo que empezó mucho antes de empezar a ver pacientes como tal, en las materias de semiología de tercer semestre, porque esto iba a leerla, porque iba a leerle a las maternas en las mañanas. Listo. Entonces yo voy leyendo toda la entrevista y en toda la entrevista voy haciendo esa horizontalización que es encontrar las citas que considero son las más importantes dentro de la información que a mí me entregó la persona que yo estaba entrevistando. Y eso lo voy a hacer con cada una de las entrevistas. Primero lo que hago es ubicar esas citas.
¿Qué se hace posteriormente en esa horizontalización? Se desarrollan grupos de significados a partir de las declaraciones que son importantes. En este caso se trata de agrupar dichos significados a través de las mismas declaraciones que nos entregaron los informantes. Son estas declaraciones las que te ayudan a comprender los fenómenos que están viviendo los sujetos. Cada una de estas declaraciones se codifican, ¿cierto? Y esta codificación es inductiva ya que parte de la experiencia misma del informante. Recuerden que lo que nosotros estamos haciendo en términos literales es trabajar con la información de manera textual que me han entregado las personas que yo he entrevistado. Entonces yo cojo las respuestas que ellos me dieron a las preguntas que yo formulé y primero selecciono las citas más importantes, pero cuando yo ya tengo las citas, tengo una segunda tarea que es categorizarlas. ¿Y qué es categorizarlas? Hacer el siguiente ejercicio. Y vuelvo e insisto en que esto es un trabajo absolutamente inductivo. Mire, si algo identifica a la fenomenología es que uno trabaja siempre, siempre con lo que los informantes están entregando. No se trata de que yo interprete, se trata de que yo vaya directamente al texto, a las palabras de los informantes para que sean sus propias palabras las que me ayuden a generar la comprensión y el sentido del fenómeno que es objeto de estudio. Miren que hasta el momento simplemente el papel de nosotros como investigadores es ir a la entrevista misma y con las propias palabras del entrevistado tratar de desentrañar el sentido, ¿cierto? El cómo y el qué es lo que esa persona ha vivido frente a esa situación que nosotros definimos como situación problemática. ¿En qué consiste esta codificación inductiva? Lo que se busca es evitar los conceptos teóricos que sobredefinan el análisis y oscurezcan la posibilidad de identificar y desarrollar nuevos conceptos. Nosotros, como investigadores, ya tenemos una serie de conceptos definidos y establecidos a partir de nuestras propias experiencias o a partir de los modelos conceptuales en los que nosotros nos movemos. Voy a colocar un ejemplo. Eh, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del fracaso escolar o del fracaso del estudiante universitario, eh, yo pude haber hecho investigaciones previas, lecturas previas, o o me pude haber acercado a modelos teóricos o conceptuales que me decían que en primer grado lo que explica el fracaso escolar de los estudiantes es eh, las deficiencias con los que ellos llegan, con lo que el estudiante llega en términos cognitivos a los ejercicios de la lógica universitaria o a los ejercicios pues ya como de la formación profesional. Entonces, si un estudiante no llegó con buenas competencias, ese estudiante, por ejemplo, en lectura crítica, en razonamiento numérico, ese estudiante posiblemente se vaya a enfrentar a situaciones de fracaso escolar, de fracaso académico, porque no va a tener buenos resultados. Yo ya tengo ese concepto en mi cabeza y ya tengo ese juicio establecido, que la mayoría de los estudiantes cuando tienen dificultades académicas lo tienen porque no han desarrollado unas competencias, porque no han desarrollado unas competencias claramente necesarias para poder responder al nivel de exigencia de la formación profesional. Pero resulta que yo hago una fenomenología, en la fenomenología los estudiantes me dicen que ellos han tenido dificultades académicas no por los vacíos que tienen, por ejemplo, en formación de la básica secundaria, sino que es por problemas emocionales. Entonces, si yo tengo el prejuicio que los estudiantes fracasan es por los problemas cognitivos y no tengo en cuenta el problema emocional, yo voy a hacer una sobreinterpretación de eso. Entonces, por eso la codificación debe ser inductiva. ¿A mí qué me interesa? Que sea quien tiene la vivencia el que me explique cómo la está viviendo y cómo y cuál es la definición que le está dando a eso. Esta es la parte más importante de esa codificación inductiva. Por eso decíamos ahorita, es sobre las propias palabras de los informantes. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, pues que esto me va a dar la posibilidad de generar nuevos conceptos, nuevas teorías a partir de lo que estas personas me están informando. Por eso la codificación es a posteriori. Yo puedo hacer codificaciones que son a priori,
a partir de lo que la teoría me ha enseñado, pero estas codificaciones en fenomenología son a posteriori. Yo primero codifico, ¿cierto? Primero codifico sobre la entrevista y luego lo que hago es una categorización. Miro en esos códigos qué es lo que más se repite para poder generar las categorías. Pero ¿de dónde están saliendo las categorías? No de las investigaciones previas. Las categorías no están saliendo de los modelos conceptuales que yo como investigador tengo cuando abordo el problema. Están emergiendo de las palabras que me dieron a mí los informantes, de las palabras, los ideas y conceptos que vienen de los informantes. Entonces ahí es muy importante que se haga desde esta manera. El investigador se sumerge en la entrevista, allí identifica los datos, como decíamos ahorita, que parece ser los más significativos, los más relevantes para la investigación, y esto se hace no solamente en la fenomenología, sino que también se hace en la teoría fundamentada. De ahí que muchas veces le preguntan a uno el tamaño de la cita no importa, ¿cierto? Cada uno determina qué es importante o qué considera importante. Cada investigador determina la importancia que tiene esa cita dentro de la problemática que se está investigando. Dentro del proceso de codificación, dice la diapositiva, se puede utilizar la codificación automática para trabajar algunos conceptos y así avanzar en el proceso de codificación inductiva. Lo que se hace es que dentro de la cita textual se buscan los conceptos que soportan la cita. Cada concepto dentro de la cita se convierte en un código y cada código lleva el nombre del concepto. Esta codificación será inicialmente abierta, pero más adelante hay códigos que se pueden agrupar porque hablan de una misma temática. Les voy a colocar el ejemplo para que ustedes lo puedan vislumbrar. ¿Qué tenemos nosotros acá? Hombre, nosotros acá tenemos, como les dije ahorita, yo ya ubiqué las citas dentro de la entrevista y lo hice para toda la entrevista. Ahora yo me voy cita por cita porque en cada cita muy seguramente yo voy a encontrar uno o más conceptos que son los que están soportando esa cita en cuanto a la importancia que tiene para el tema que yo estoy investigando. Entonces miren aquí el ejemplo como yo les decía ahorita. Yo tengo muchachos que esta es una investigación sobre la comunicación, sobre el tema de la comunicación entre estudiantes de medicina y pacientes, el ejercicio comunicacional. Y yo en esta primera cita encuentro que hay dos conceptos que son muy importantes y yo los identifico, que es el concepto de proceso y el concepto de eh, semiología. Listo. Ese concepto ese es cierto, ese concepto de proceso y de semiología son los dos primeros códigos que yo tengo para esa primera cita. En la segunda cita, yo voy a tener comunicación, relación médico-paciente. En la tercera cita, que ustedes la ven subrayado con amarillo, yo voy a encontrar nuevamente relación médico-paciente. En la cuarta cita, entonces yo ya voy a encontrar, tanto en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava cita, yo ya voy a encontrar los códigos que me ayudan a mí a identificar cuál es el concepto, la temática que soporta esa cita que para mí es tan importante dentro del tema que yo estoy investigando. Miren que toda la fuente de información surge a partir de las palabras de los informantes y mire que todo tiene que ver con lo que los informantes me están dando. En cada cita que voy a hacer yo, identificar los códigos que hay. Entonces, no solamente identifico la cita, sino que en las citas identifico los códigos que pueden ser los conceptos más importantes dentro de esa cita. Dentro de una misma cita pueden haber muchísimos códigos, como puede que haya un solo código. Yo por aquí tengo una cita que está con un solo código, si la memoria no me falla. Sí, miren que esta tercera cita tiene un solo código, pero también tengo citas donde hay tres códigos, como por ejemplo en la cuarta. En la cuarta cita, si ustedes se fijan, hay tres códigos. Dos, en la tercera hay cuatro códigos. ¿Cierto? Entonces ustedes van viendo, van identificando, como les decía ahorita, que cada cita va a tener un número de códigos que es indeterminado. Normalmente, muchachos, una cita no tiene muchos códigos. ¿Por qué? Porque finalmente los códigos, a ver, las personas no suelen hablar no suelen hablar con un lenguaje muy depurado, con un lenguaje muy académico, donde se utilicen muchos conceptos dentro de una misma frase. Obviamente, si yo estoy entrevistando a un experto en un tema determinado, lo más seguro es que yo va a tener muchísimos códigos dentro de una sola cita. Listo, pero personas, por ejemplo, que no tienen una buena formación
académica no van a tener muchos códigos dentro de una cita. ¿Por qué? Porque ellos van a dar unos códigos y van a dar como las ideas complementarias a esos conceptos que son tan importantes. Esto es lo que nosotros vamos a entender como codificación. Y esta codificación es inductiva, como decíamos ahorita, con el fin de evitar que esos conceptos teóricos que las personas ya tenemos y que el investigador ya posee puedan llegar a sobredefinir el análisis, oscureciendo la posibilidad de nuevos desarrollos teóricos, ¿cierto? O dar nuevos corpus de conocimiento frente a este tema de investigación. Cuando se crean las categorías inductivas como resultado de este trabajo de la codificación, la intención es identificar las dimensiones y temas que son significativos en nuestra intervención. Lo primero que se hace es identificar la concurrencia de las citas. Vamos a explicar esto con toda la calma del caso, que es muy importante. ¿Cómo lo hace el investigador cualitativo que está haciendo una fenomenología? Cogió y citó. En cada cita identificó los códigos. Listo. Entonces, por ejemplo, miren lo que nosotros hicimos. En la cita número 1 habían dos códigos, proceso y semiología. En la cita número 2 estaban los códigos de conversación y relación médico-paciente. En la cita número 3 relación médico-paciente. En la cita número 4 procesos personales, habilidades personales y proceso. En la cita número 5 semiología, conversación. En la cita número 6 el código fue pericia y acompañamiento. En la cita número 7 comunicación, relación médico-paciente y confianza. En la cita número 8 conversación y proceso. ¿Qué empiezo yo a mirar en estos códigos? Que hay códigos que se repiten en diferentes citas. Si ustedes se dan cuenta, yo tengo relación médico-paciente en la cita número 2, en la cita número 3 y en la cita número 7, pero también tengo conversación en la cita número 8, tengo conversación en la cita número 5 y tengo también comunicación en la cita número 7 y tengo comunicación, creo que me pareció que, bueno, entonces uno podría preguntarse, ¿comunicación es lo mismo que conversación? Porque uno empieza a ver que que hay códigos que pueden estar relacionados los unos con los otros. ¿Cuáles serían las categorías? Esos códigos que me comienzan a aparecer con un mayor peso, pero no solamente cuántas veces me aparece el código, sino también la concurrencia. ¿Qué quiere decir la concurrencia? Y es cómo tenemos los mismos códigos dentro de una misma cita. Entonces, por ejemplo, en la cita número 1, donde tengo dos códigos, pues hay una concurrencia entre proceso y semiología. ¿Esto qué quiere decir? Hombre, que la formación de los estudiantes, la habilidad para poder leer los signos e interpretar los síntomas, que es la semiología, es un proceso que se va dando. En la cita número 2 también hay una concurrencia. ¿Entre qué? Entre los códigos que hay allí partícipes. Conversación y relación médico-paciente. O sea, la relación médico-paciente está directamente relacionada con la conversación que se tiene. Listo. En la que tenía los tres, en la cita número 7 que tiene tres, se dan tres concurrencias. Se da la concurrencia de la comunicación con la relación médico-paciente. Entonces aquí nos damos cuenta que comunicación y conversación están relacionados y que son fundamentales en la relación médico-paciente. Comunicación y confianza. Listo. O sea que parte también de la comunicación es generar un sentimiento de confianza entre el médico y el paciente. Y relación médico-paciente, confianza. Si se dan cuenta, esas concurrencias comienzan a mostrarme que yo tengo una macro. Aquí ya me está apareciendo, me está emergiendo de manera inmediata. Son dos hojas, pero aquí ya me emergió una categoría con toda seguridad, relación médico-paciente. Listo. Y en esa relación médico-paciente está todo el tema de las virtudes, todo el tema de la comunicación, todo el tema de la conversación, muy seguramente. Pero también hay otra muy interesante que es, por ejemplo, proceso. Entre más, digámoslo así, entre más códigos tengo, entre más concurrencia tengo, voy mirando qué códigos son los que se repiten, cuáles son los códigos que más se me relacionan con otros códigos y cuáles son los códigos que pocas veces se repiten. Entonces, por ejemplo, aquí, en estas dos primeras hojitas, tengo códigos que están solitos. ¿Qué código está solito? Pericia. Ese código está solito, solito. Listo, pero tengo otros códigos que se repiten y que están en relación con varias cosas. Esos que están en relación con varias cosas se me van convirtiendo en los candidatos ideales para hacer una categoría. Y esos que están por allá aisladitos y que no se me relacionan con nada son los códigos que muy posiblemente deseche porque no tengo cómo aprenderlos, no tengo cómo relacionarlos.
Eso que uno hace, como decíamos ahorita, esa codificación es necesaria y esa codificación me ayuda a mí a identificar las categorías dentro de la investigación. Ojo, la concurrencia no necesariamente crea categorías, ya que no necesariamente es de estar relacionados en el discurso. Los códigos comienzan a ser agrupados en relación al discurso del informante. De esta manera, hay códigos que quedan con densidad y otros que quedan sin nada de densidad, como les decía ahorita. En esta parte, ¿sabe que es muy importante tener presente que hay software? Yo lo puedo hacer con tablas en Excel, pero hay software que son muy buenos para hacer este trabajo. Atlas T, InVivo son los dos que conozco que hacen un trabajo maravilloso y que de entrada te muestran de una cuáles son las categorías que tiene tu investigación, ¿cierto? Y que te muestran cuáles serían las categorías, cuáles serían las subcategorías de la investigación que tú tienes. Por eso es tan importante también que nos digan cuál es el software con el cual ellos hicieron el análisis, porque obviamente uno va a confiar más en esa capacidad de un software, de hacer esa relación, porque pueden ser cientos o miles de códigos que hay que agruparlos a todos que cuando uno lo hace de manera manual. En la construcción de las categorías, esta consiste en la agrupación de esos códigos. El proceso que sigue es la descripción textural del fenómeno. Este se conoce con el nombre de noema. Esto se trata de que el fenómeno se considera o inicialmente como una prereflexión, es intuitiva. ¿Qué quiere decir el noema? En otras palabras, como decíamos ahorita, una descripción textural. Yo tengo que explicar el fenómeno con las palabras que me lo explicó o que me lo explicaron los informantes. O sea, explico el fenómeno en palabras de las personas que yo entrevisté. Eso es el noema y eso se hace, como decíamos ahorita, como descripción textural, o sea, superficial, textura, ¿cierto? Piel. Es lo que yo extraigo, lo que yo puedo coger de las palabras y de las entrevistas que tengo de las personas con las cuales yo estuve trabajando. Lo que se ve por encima, como dice la diapositiva. Pero este noema es el preludio de una descripción mucho más estructural que se conoce como noesis, donde ya sí tengo un proceso prereflexivo, sino un proceso reflexivo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué hago yo? Extraigo de las palabras de los informantes, extraigo qué entendieron, qué se entiende en palabras de ellos por el fenómeno. Listo. Por eso decimos descripción textural, una prereflexión, y esto es intuitivo porque no estoy yo interpretando, sino que le estoy mostrando a los demás qué es lo que los informantes dicen sobre ese tema. Pero más adelante viene la noesis. ¿Y qué es la noesis? Una descripción estructural. Ya no es una prereflexión, sino que es una reflexión con la teoría. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en este punto de la investigación? Yo llego y cojo y muestro, tengo en una tabla aquello que los informantes me dijeron, aquello que las personas entrevistadas me dijeron, y ya entro a poner en diálogo eso que los informantes me dicen con los modelos teóricos y conceptuales que hay frente a ese tema. Entonces yo cruzo las palabras de los informantes con la teoría existente que me puede ayudar a comprender mejor lo que está pasando en este segmento, en esta porción de la realidad. Primero, repito, noema, descripción textural, es una prereflexión, es intuitiva porque lo hacemos a partir de las palabras de los informantes. Pero apenas los informantes me han dicho cómo viven el fenómeno, ¿cierto? ¿Qué entienden ellos por ese fenómeno? Yo, en una descripción mucho más estructural, pongo a dialogar ese noema, esa descripción textural, con los modelos conceptuales y teóricos que han abordado esa temática en algún momento determinado. Y esa relación entre lo que los informantes me dicen y lo que la teoría me muestra con respecto a la problemática, esa relación que se establece entre esos dos momentos es lo que me permite llegar a la esencia del fenómeno. Eso es lo que me permite llegar a la esencia del fenómeno. En ese proceso de análisis de la información en una fenomenología, tal cual como está acá, ¿cierto? La descripción textural más la descripción estructural, ¿cierto? Esa relación que se establece
entre la realidad de los informantes y lo que la teoría me muestra frente a esa situación es lo que me va a permitir desentrañar la esencia del fenómeno. Y eso es lo que me va a permitir dar cuenta de cuál es la conclusión de la investigación. Eso es lo que me va a permitir mostrar los resultados de mi investigación. De esta manera es que se hace el análisis de la información cualitativa. Los textos apropiados para este análisis también incluyen mensajes simples o comunicados a masas. Cuando el análisis es comparativo, se toma una pieza de los datos y se compara con todas las demás que pueden ser similares o diferentes con el fin de desarrollar conceptualizaciones de las posibles relaciones entre las diferentes piezas de los datos. En otras palabras, ¿qué estamos diciendo acá? Que en la medida que nosotros vamos identificando a partir de todo este trabajo que hicimos de agrupación de la información, de codificación de la misma, ¿cierto? De la creación de las categorías y la capacidad de poner a dialogar la emergencia del fenómeno en palabras de los entrevistados con lo que las teorías, con lo que otras investigaciones han dicho sobre estos temas en lugares parecidos y en momentos diferentes. Cuando yo coloco a dialogar y creo esa relación entre la emergencia del fenómeno, ¿cierto? Y los modelos teóricos explicativos del mismo, es que soy capaz de encontrar la esencia, soy capaz de encontrar la esencia de lo que estoy investigando. Consideración, no nos debemos hacer conscientes de nuestros juicios para no usarlos. Esto se denomina epogeo. No se puede olvidar que acá, ¿cierto? Lo que se da es la experiencia de los sujetos, no las deducciones que yo como investigador puedo tener del fenómeno. Vale recordar que este proceso es un proceso inductivo y no deductivo, porque se basa más en lo que ellos dicen, ¿cierto? Y por supuesto no deductivo porque no se trata de lo que yo interpreto como investigador de lo que los demás me están diciendo. Análisis de la información. Eh, Ese análisis entonces es un proceso que se va dando en la medida que primero agrupo la información, pero que luego le encuentro sentido cuando la coloco a dialogar con esos modelos teóricos y conceptuales y con los resultados de investigaciones previas que muy seguramente están identificados ya desde el estado del arte de la investigación o desde el marco teórico de la misma. Aquí podemos ver el proceso investigativo, ¿cierto? Recuerden que el propósito de toda fenomenología es comprender las experiencias de los individuos. Se identifica un fenómeno que es de interés, en este caso para el investigador. Se estudia y se describe el fenómeno, como lo decíamos ahorita. Entonces yo en la parte inicial tengo una intención, esa intención es comprender, identifico el fenómeno, o sea, la problemática, lo convierto en pregunta de investigación. Se describe y desarrollo, perdón, también los objetivos. Eh, Se describe el fenómeno. Cuando se describe el fenómeno, entonces nosotros estamos con el marco teórico. Nos vamos también al estado del arte para saber otras investigaciones, qué resultados han arrojado y a qué conclusiones han llegado con esa misma temática de investigación o con una pregunta parecida a la que nosotros tenemos. Creamos el instrumento de la recolección de la información cuando tenemos ese instrumento ya definido, que en una fenomenología casi siempre va a ser una entrevista semiestructurada. Hacemos luego la transcripción literal de las entrevistas. Entonces ahorita decíamos que nos apoyamos en unos software que nos van a permitir hacer análisis, pero que lo mejor era cuando el mismo investigador hacía la redacción de eso porque era capaz digámoslo así, de no desplazar el lenguaje hablado junto con todo lo que va en términos del lenguaje con la entonación, ¿cierto? Con las exclamaciones, con todo lo que hace parte, pues, en términos de la estilística del lenguaje. La identificación de temas a partir de enunciados, entonces, inicialmente la identificación de las citas, después de que se identifican las citas, entonces empezamos con ese ejercicio de la codificación. Las codificaciones luego se analizan entre ellas, empiezan a emerger las categorías, ese proceso de codificación inductiva que me va a permitir, como decíamos ahorita, ese proceso de poder identificar cuáles son los códigos que más se repiten y que están más fuertemente relacionados con otros códigos, el proceso de diálogo entre la teoría y los datos, el proceso de diálogo entre las categorías que yo ya identifiqué en la información que me entregaron y los diferentes modelos teóricos y conceptuales que hay alrededor de la problemática o la temática de investigación sobre la cual yo estoy investigando para poder dar cuenta de la esencia del fenómeno. Más o menos, a grosso modo, esto sería el proceso de análisis de la investigación fenomenológica. Muchísimas gracias. Espero que esto haya sido muy claro para ustedes y que les permita
tener una mayor claridad de cómo se hace el análisis de la información en una investigación fenomenológica.